Les agradezco la atención a este webinar. Vamos a hacer una pausa en los temas de factura electrónica, temas de anexos, para tocar un tema importante también. Aunque algunos ya no lo consideren importante, sigue siendo importante por las cuestiones que vamos a hablar en este webinar. Les voy a compartir pantalla. En lo que hago esto, les invito a que puedan suscribirse a nuestra lista de distribución. Nuestra lista de distribución les permite recibir el material que compartimos aquí cada noche de webinar. Se lo podemos enviar a su correo si usted se suscribe a nuestra lista de distribución. Eso es un formulario que usted tiene que llenar y al llenarlo queda registrado en una base de datos donde hacemos los envíos de los correos. Bien, entonces damos inicio de inmediato. Precio de Bitcoin al alza. Implicaciones contables y de país para este nuevo ciclo alcista. Bien, lo que vamos a hacer es explicar cuáles son las razones de esa alza en el precio del Bitcoin. No sé si se han dado cuenta, muchos ya no se acuerdan del Bitcoin, pero lo cierto es que estamos bitcoinizados en El Salvador. Para aquellos que todavía no se han enterado o que nos ven de otro país y no lo saben, difícilmente no lo van a saber, pero nosotros estamos bitcoinizados desde septiembre de 2021. Es decir, que el Bitcoin es una moneda de curso legal y ante esto, pues cabe la pregunta, ¿vale la pena estar hablando de Bitcoin a estas alturas? ¿Cree usted que ya murió el Bitcoin, que eso era una estafa, que eso era una estafa piramidal, etcétera? Todo lo que se ha hablado este tiempo atrás. Entonces, ¿vale la pena hablar? Y eso es lo que vamos a contestar en este webinar. Como bien saben ustedes, nosotros cuando se aprobó la ley del Bitcoin estuvimos dando una serie de webinars acerca del tema, explicando cómo funciona, explicando qué es, etcétera. Entonces, si desea ver más a fondo lo que es Bitcoin, le recomiendo que vaya a nuestro canal de YouTube. Tiene que retroceder unos 2 años en el tiempo para ir a ver todos los webinars que hicimos en ese año 2021 acerca del BTC. Estaba de moda y todo el mundo quería tener un Bitcoin, todo el mundo quería saber qué es, entonces hicimos webinars relacionados al tema, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos hicimos muchos, y ahí se explicó todo este tema del Bitcoin. Solo así brevemente se lo resumo. El Bitcoin es una criptomoneda. Una criptomoneda es un código que se almacena, que si tú lo conoces te da propiedad o te da el valor de ese Bitcoin o de esa cadena de caracteres que representa ese Bitcoin. Sí, así simple y sencillamente es como tener una clave y en esa clave están tus monedas, por decirlo de una manera sencilla. Claro que es mucho más complejo que eso. Sin embargo, es seguro porque hasta la fecha se ha podido mantener la seguridad del Bitcoin, no ha sido vulnerada y por eso su valor. Pues dicho eso, entonces vale la pena hablar del Bitcoin. ¿Tienen ustedes todavía el archivo wallet? Déjenme ahí en comentarios quiénes de ustedes todavía usan la Chivo Wallet o alguna vez la han usado o solo la usaron para sacar el dinero que dio el gobierno y nunca más la volvieron a usar. Déjenme ahí en comentarios cómo fue su experiencia. Para aquellos que están fuera de El Salvador y se están preguntando qué sucedió con la bitcoinización, qué pasó aquí, todo el mundo íbamos a andar con wallets de Bitcoin en el teléfono haciendo transacciones, pero lo cierto es que eso no pasó. Simple y sencillamente porque la gente no lo adoptó, no lo asumió como moneda propia. La gente sigue usando dólar. El 99.9% de las transacciones se realizan el día a día en dólar. Muy pocos comercios aceptan Bitcoin. Eso es algo que hay que decir, a pesar de que es un medio de pago legal en nuestro país. Hay muchos comercios que lo rechazan. O sea, si tú quieres ir a comprar a algún lugar, algún comercio, algún almacén, y no estoy hablando de comercios informales, estoy hablando de comercios formales, restaurantes, almacenes, etcétera, no aceptan el Bitcoin. Entonces, se convierte pues en una barrera para que se pueda utilizar como moneda de curso legal. Entonces, en la práctica en El Salvador no se está usando Bitcoin para las transacciones diarias. Todo esto pues deriva del miedo que le da a la gente, la volatilidad del precio, que justamente se hizo, esta bitcoinización del Salvador se hizo justamente cuando el precio tenía el máximo, uno de los máximos históricos, pero luego empezó a bajar y entonces la gente, eso generó mucha desconfianza. Adicionalmente, el proyecto de la wallet estatal para que se le iba a dar a la gente para que usara sus bitcoins ahí no fue muy bien ejecutado, lo cual generó más desconfianza porque habían
estafas, hubieron pérdida de dinero, etcétera, y eso hizo pues que definitivamente este proyecto no fuera exitoso, ¿sí? En la práctica no se usa Bitcoin. Entonces, ¿vale la pena hablar? Sí vale la pena por lo siguiente, porque actualmente el precio está subiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar por qué sube el precio, cómo contabilizar. Recuerden que tenemos muchas empresas de las cuales nosotros realizamos contabilidad, tienen bitcoins acumulados, ya sea porque invirtieron en la moneda o ya sea porque recibieron pagos en ella cuando todo esto estaba de moda y la gente estaba usando el bitcoin, o cuando la gente tenía los $35 que le fueron depositadas en esa wallet y luego los fue a gastar. Entonces, de alguna manera en nuestras empresas hay Bitcoin acumulado, aunque sea un poquito. Entonces, hay que recordar que tenemos que hacer las revaluaciones correspondientes para poder presentar en los informes financieros estas ganancias, porque ahorita está subiendo. ¿Y cuáles son las proyecciones? Es importante saber porque se estima que va a tener todo este año, va a tener un ciclo alcista el Bitcoin. Además, vamos a hablar de las implicaciones de país, los bonos volcán, el empuje económico, el portafolio del presidente, etcétera. Entonces, todo esto vamos a hablar en este webinar. Comienzo de inmediato. Listo. Entonces, primero, ¿vale la pena hablar de Bitcoin? Sí, porque muchas de nuestras empresas, muchos de nuestros clientes todavía lo usan o tienen acumulado alguna cantidad de Bitcoins dentro de sus activos. Entonces, es necesario que tratemos este tema. Y además es un tema de país. El precio, ¿por qué sube? Bueno, actualmente, justamente, fíjense, este día se ha alcanzado el precio máximo de aproximadamente llegó a unos $62,000, creo, que casi está rozando el máximo histórico que tuvimos allá por 2020, creo que fue 2021, cuando se alcanzó el máximo histórico. Voy a tratar de mostrarles la gráfica para poderlo hacer aquí con la gráfica que nos da Google. Bien, esta es la gráfica. Entonces yo le pongo aquí 5 años. Vean que hemos tenido un máximo de 61,000 en el año 2021, que ese ya se sobrepasó este mismo año 2024, pero todavía quedaría alcanzar el máximo de 65,000 aproximadamente que se alcanzó en noviembre del 2021, que superó al de marzo de 2021 y ahorita está cotizándose 61,595, o sea que estamos a escasos $3,000 de alcanzar ese máximo histórico nuevamente. Entonces, ¿quiere decir esto que el precio va a subir o va a bajar después? No lo sabemos exactamente. Los análisis dicen, por las siguientes razones que voy a dar, que el precio va a seguir subiendo. Primero, hubo un rebote natural, ¿verdad? Porque si ustedes lo saben, si recuerdan, hasta hicimos un webinar de eso, acerca de FTX y la quiebra de FTX, la estafa que ahí se dio, explicamos cómo los controles contables de esa empresa no fueron muy bien ejecutados y por lo tanto se permitió una estafa ahí. Y no es una estafa, sino que es una situación, una suerte de cosas que coinciden y hace pues que la empresa quiebre y la gente que tenía ahí su plata no la pueda recuperar. Entonces, a partir de ahí, el precio cayó, llegó aproximadamente a unos $16,000 el precio del Bitcoin y tuvo un rebote natural hasta empezado este año y hasta la fecha de la aprobación de los ETF, que ya voy a explicar qué es eso, de 35,000. Entonces ya había subido una buena parte a inicio de este año. Esos 35,000 se alcanzaron a inicio de este año. Y luego había un tema muy importante que era la aprobación de los ETF. Estos ETF son, digamos, son unos futuros de Bitcoin que se aprobaron en Estados Unidos y que permiten poner a disposición del público, exponer los Bitcoin al público para que compren y para que los fondos de inversión que vienen a ser como los fondos de pensiones nuestros puedan invertir en estos ETF y así invertir indirectamente en Bitcoin. Esto es porque la ley no lo permite hacer directamente en Estados Unidos. Sin embargo, con la aprobación de estos ETF, ahí por mediados de enero, se vino una segunda subida y se alcanzó casi que los 49,000, si mal no recuerdo. Y luego, a partir de ese momento, tenemos un anuncio importante que es el halving. El halving es la manera o es, digamos, la manera en la que se mantiene o en la que está diseñado el Bitcoin para que conserve su valor. ¿Cuál es el objetivo del Bitcoin? Recuerden, es almacenar
almacenar valor. Aunque el paper de Satoshi Nakamoto dice de que es para usarlo como medio de pago, en la práctica el Bitcoin se ha convertido en un almacenamiento de valor. Por lo tanto, una de las formas de conservar ese valor es evitar que se emita indiscriminadamente el Bitcoin, ¿sí? Si no es como el dólar, que ya lo vimos los efectos que esto trae, inflación, y eso hace que si tú tenés $100 de hoy en el banco, quizás equivaldría a unos $150 de hace 3 años que tenías en el banco. O lo que es lo mismo, si antes tuvieras $150 allá por el año 2020, antes de que empezara toda esta impresión de dinero asombrosa que se hizo en estos años, ahora tengas $100. O sea que el dinero se esfuma con el tiempo, y eso es por la inflación. Eso no puede suceder con el Bitcoin porque el Bitcoin hace lo contrario, es decir, el suministro de Bitcoin cada cierto tiempo se limita. Y a eso se le llama el halving. Cada cierto tiempo se reduce la tasa de Bitcoin que se pueden minar y eso hace que el precio se incremente. Tuvimos el primer halving 28 de noviembre del 2012 y eso provocó un incremento de aproximadamente a unos, aquí les voy a mostrar la gráfica, de llegar de que no valía nada, ni siquiera valía $1, a $12, que ya era bastante. Luego, el segundo halving que se dio en 2016, 9 de julio del 2016, lo llevó prácticamente a $648. El tercer halving lo llevó a 8,500. Y vamos a ir al cuarto dentro de poco. ¿Por qué? Porque se está alcanzando la fecha en la que se van a alcanzar el número de bloques minados para llegar al cuarto halving. Y cuando eso suceda, se estima que el precio va a pegar otro incremento. Entonces, ante esa noticia, ante esa especulación o esa expectativa, el cuarto halving está provocando que el precio suba, entre otros factores. También están los ETF, está el efecto rebote que tuvo. Entonces, todas estas situaciones están haciendo que se recupere todo el valor perdido durante este tiempo atrás. Entonces yo les pregunto, si ustedes tenían ahí los $35 que les dio el gobierno, esto fue allá por septiembre del 21, habrá estado en unos $46,000 el Bitcoin en ese momento, unos 42,000, 45,000 quizás. Entonces ya ahorita si los dejaron ahí ya tendrían ganancia, cierta ganancia, como unos 5 o 10 dólares, hagan el cálculo. Si ustedes invirtieron durante el invierno cripto, es decir, durante bajó, y les muestro la gráfica mejor directamente, si invirtieron en toda esta parte aquí, vean cómo llegó a $16,000, invirtieron aquí, entonces ya ustedes estarían en este momento cuadruplicando casi la inversión. O sea que si invirtieron 100 aquí, ahorita tienen $400 de ganancias no realizadas, por supuesto, porque si no lo venden, pues no las realizan. Entonces, todo esto hace que suba el precio. Y el cuarto halving, ¿cuándo se va a alcanzar? Se estima que estaría entre marzo y abril alcanzándose ese halving. Y eso lo que va a hacer es reducir la ganancia de los mineros, por lo tanto, el precio se incrementa, porque como cuesta más energía minar un Bitcoin, eso va a hacer que los mineros cobren más y el precio aumente. Ok, entonces, ante todo esto, ¿cómo contabilizar los Bitcoin? ¿Cómo se contabiliza? Hemos tratado este tema antes, sin embargo, se los recuerdo. El Bitcoin, a partir de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, el 29 de septiembre de 2021 se sacó una resolución del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Y en esa resolución se da una guía de cómo contabilizar los Bitcoins, ¿sí? Entonces, si tenemos dudas con respecto a esto o si se nos ha olvidado hacerlo porque ya se nos olvidó que la empresa tiene Bitcoin en algún lado, entonces tenemos que hacer esta revalorización porque dependiendo del monto que la empresa ha invertido o que la empresa conserve, va a afectar los resultados financieros de la empresa, porque es lo más probable es que de aquí para finales de año el Bitcoin suba de precio. Me puedo equivocar, pues, porque nadie sabe lo que va a pasar, pero todas las expectativas están puestas en que suba y es bastante probable de acuerdo a los comportamientos que ha tenido el Bitcoin en años anteriores con respecto al halving. Es probable que baje y luego suba, bueno, eso siempre se da, pero entonces no debemos de olvidar hacer las revalorizaciones correspondientes. Entonces, en la guía, que es bastante extensa, les voy a mostrar la guía para que ustedes vean de qué guía estoy hablando. Igual, todo este material yo se lo dejo ahí en la carpeta del Dropbox. Recuerden que pueden suscribirse a la carpeta de Dropbox y ahí pueden recibir este material o también suscribirse a la lista
de webinars, gratuitamente ustedes pueden recibir este material también. Esta es la guía que les estoy mostrando. Esta guía pues indica cómo se deben de hacer, cómo se debe dar el tratamiento contable del Bitcoin. Bien, para esto se basan en la NIC 38, etcétera, y hacen una serie de consideraciones. Sin embargo, yo les quiero mostrar cómo sería la revalorización con un ejemplo práctico. Entonces, hay dos formas en que una empresa puede mantener Bitcoin dentro de sus activos. Una es cuando la entidad no se dedica al trading. El trading es la operación de vender y comprar aprovechando los picos de precio y las bajadas de precio del Bitcoin y generar ganancias. Entonces, una empresa que se dedica al trading tendría que hacerlo diferente de una empresa que no se dedica a eso. Una empresa que no se dedica a eso, ¿por qué razón podría tener Bitcoin? Porque como en nuestro país es medio de pago, entonces es bastante probable que alguien venga y nos pague en Bitcoin. De hecho, nosotros en Cuenta Portable recibimos pagos en Bitcoin. Muy pocos. Yo quisiera recibir más, así que si ustedes quieren hacer pagos en Bitcoin, pueden hacerlo en este momento que está alto el precio. Es un buen tiempo para ustedes poder usar esos Bitcoin. Sí, porque bueno, está revalorizado en este momento, entonces pueden hacer un pago y es conveniente gastarlo en este momento, si lo piensan gastar. Si son como yo, que lo pienso tener a largo plazo, es decir, nunca gastarlo, solo acumularlo, entonces no lo gasten, ¿verdad? Entonces manténganlo ahí como un activo de ustedes esperando a que el precio suba. Entonces, el BTC como medio de pago, lo que tendríamos que hacer, y aquí nos ponen un ejemplo muy práctico. El ejemplo está más que explicado. Aquí nos dice, al 30 de septiembre la entidad ha conservado como medio de pago los Bitcoin en su billetera electrónica, Chivo Wallet empresarial, y da un total ahí, ¿verdad? De satoshis. El tipo de cambio al cierre del día es de 46,000 y lo que está diciendo aquí es que el precio ha bajado. Entonces, como ha bajado de cuando lo recibió, tenemos que hacer un ajuste. Y ese ajuste se va a dar, aquí hacen la conversión y todo, no voy a hacer esas operaciones, pero prácticamente nos ha generado $70 de pérdida en el valor. Es decir, tenía tantos dólares, pero como ahora se ha revalorizado o se ha devaluado, mejor dicho, tengo que registrar esa pérdida. Entonces lo saco de Bitcoin como medio de pago. Esto tendría que ser un activo circulante. Y aplico cambios en el valor razonable del Bitcoin, cuenta de resultados. O sea que estoy afectando mi resultado a causa de los cambios de precio en la moneda. Bastante parecido a como se hacía antes que teníamos colones, ¿no? O las empresas que son de otros países, en otros países se usan sus monedas nacionales y por lo tanto cuando hay ajustes en el precio del dólar tienen que hacer estas revalorizaciones si tienen cuentas en dólares. Entonces para ellos es bastante común, para nosotros en El Salvador no, porque además de estar bitcoinizados estamos dolarizados. Entonces no es común estar haciendo este tipo de ajustes, pero ahora que tenemos Bitcoin sí hay que hacerlo. Y por eso quería hacer yo el webinar para recordarles esa parte. Entonces, aquí está el ejemplo. Tenemos que aplicar una cuenta de gasto de resultado y tenemos que abonar una cuenta de Bitcoin como medio de pago, que podría ser la cuenta del archivo wallet. Eso es lo que le va a pasar a la mayoría de nosotros. Sin embargo, pudiese darse el caso también que estemos ante una empresa que se dedica a trading. Esto ya es más difícil porque a lo mejor no hay muchas empresas en nuestro país que se dediquen a hacer trading. Pero si acaso lo hubiera, la guía también lo contempla. Y en ese caso nos habla lo siguiente y nos pone un ejemplo aquí muy práctico. Al 30 de septiembre la entidad ha conservado para especular es el trading, los Bitcoin y da aquí una cantidad, etcétera. Entonces, como el precio, en este ejemplo que ponía en aquel entonces, como el precio iba para abajo, ellos lo hacían a la baja, ¿sí? Para registrar una pérdida. Entonces, aquí pone valor, nos ponen cómo se debe de registrar, considerando que ha habido una pérdida de valor de $101. Entonces, como hay una pérdida de valor de $101, tengo que afectar la cuenta de patrimonio, que sería cambios en el valor razonable del otro resultado integral. Ustedes que son contadores van a saber mejor que yo este tema. Me gustaría saber si conocen el tema del otro resultado integral, que es una forma de representar, en el caso del Bitcoin, ganancias o pérdidas no realizadas. ¿Sí? Como no están vendidos los Bitcoin todavía, porque se va a conservar para especular, para hacer trading, entonces no se van a reflejar directamente en el estado de resultados, sino en el otro resultado integral. Y para eso hay unas cuentas que son de patrimonio y que afectan también el activo
en el cual está registrado el Bitcoin para especular. Un poco más complicado, pero básicamente en este ejemplo está más que explicado. No voy a ampliar, les dejo la guía, les dejo por ahí el enlace a los que la quieran. Esto está en la página del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, y ahí se extiende hablando más de cómo se debe hacer este tratamiento. Simplemente recordar que hay que hacerlo porque los precios son tan volátiles y son tan diferentes de un año a otro que no hay que olvidar hacerlo porque sí afectan el resultado. Y si tenemos una cantidad o la empresa tiene una cantidad considerable de bitcoins acumulados, hay que revaluar o hay que devaluar en el caso que así sea. Bien, entonces dicho eso, vamos a ir a la última parte que sería implicaciones de país. El tema de los bonos volcán lo hemos hablado un montón de veces, pero en esta ocasión creo que hoy sí está más cercano que nunca. El tema de los bonos volcán es que el país quiere hacer préstamos o colocar bonos en Bitcoin. Y eso lo que haría es poder conseguir financiamiento de medios no tradicionales. Normalmente vamos a tener financiamiento de los organismos bilaterales y multilaterales que otorgan créditos, pero con los bonos volcán se haría a través de Bitcoin. ¿Cómo es esto posible? Ya lo voy a explicar. Sin embargo, antes quiero mostrarles el portafolio. Aquí le ponen portafolio Bukele. No me gusta porque realmente están diciendo como que si estos bitcoins son del presidente, ¿verdad? Pero realmente tienen que ser del país, ¿verdad? No son del presidente, tienen que ser del país. Sin embargo, hay que decir dos cosas de este portafolio. Este es el portafolio que un tercero ha hecho, no es del gobierno. Si el gobierno no hace esto, el gobierno no da cifras de nada, ¿sí? Ese es el gran problema. No hay cifras oficiales y nadie puede comprobar si realmente eso es cierto, ¿sí? No sabemos si realmente en algún lugar el gobierno tiene estos 2.849 bitcoins. O sea, ahí simple y sencillamente tenemos que confiar en que eso es así. A algunos se les hace bien fácil confiar, a mí me cuesta, sinceramente. Sería buenísimo tener una fuente oficial que pueda certificar que esto es así, ¿no? Entonces, como no hay ninguna fuente de información pública donde se dé a conocer estas cifras, alguien ha hecho este portafolio y ha ido anotando, fíjese bien lo que le voy a decir, en base a tweets del presidente, es decir, cuando el presidente dice aquí estoy en el baño, estoy comprando bitcoins, entonces ahí vienen ellos y registran aquí cada una de esos anuncios que ha hecho el presidente y así lo han ido registrando al precio actual y tomando en cuenta la cantidad de bitcoins que él dice que ha comprado. Pero claro, eso tendríamos que tener una fuente oficial. Sin embargo, no hay fuente oficial y hay que confiar. Díganme ustedes si confían en que esto es así. Si ustedes confían, son personas de fe. Pero de todos modos, como no hay otra fuente oficial, si todos esos tweets se hubieran comprado en ese momento, con los precios de ese momento, entonces a la fecha ya no habría pérdida. Yo he mostrado muchas veces este portafolio y en muchas ocasiones lo hemos mostrado en pérdida. Sin embargo, hoy buena noticia, está en verde. Quiere decir que se están teniendo ganancias del 44%. Vea qué genial. Eso significa que de lo invertido se han generado 54 millones de ganancias de Bitcoin y se tienen 2.849 bitcoins. Ahora, esto, como le digo, sale de los tweets del presidente y no hay fuentes oficiales. Y los que nos ven de fuera, cuando yo a veces comento esto, pues no pueden entender cómo es que no se sabe esto, ¿no? Es como que si el BCR no publicara estado financiero, ¿no? No sabríamos nada acerca del país, solamente por un tweet. Pero en el caso del Bitcoin sí es así, lamentablemente, y tenemos que confiar en esto, pero es lo que hay, no hay nada más. Entonces, si eso es cierto, serían buenas noticias para el país, ¿verdad? El portafolio del Salvador, no del presidente, sería de 175, lo invertido, 175 millones, y estaría en ganancias de 54 millones actualmente al precio actual. Esto, como lo digo, son ganancias no realizadas. Por lo tanto, igual como cuando decíamos que había pérdida, eran pérdidas no realizadas. Entonces, si el día de mañana el Bitcoin cae, otra vez vuelve a estar en pérdida. O si sube, va a estar mucho más en ganancia, ¿sí? Entonces, este es el portafolio.
El último anuncio que se hizo públicamente fue cuando el presidente dijo que iba a empezar a comprar un Bitcoin diario. Y en base a eso hacen el cálculo aquí, que un Bitcoin diario se está comprando y así calculan que estamos en ganancia, ¿sí? Ok, esperemos que esto sea cierto, ¿sí? Listo. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las implicaciones de país con respecto a los bonos volcán? ¿Qué son los bonos volcán? Hemos hablado múltiples veces de este tema porque es un tema interesante. Para mí es un tema interesante y para cualquier contador o cualquier profesional de la contabilidad tendría que serlo porque es tema de financiamiento, tema financiero. Bono Volcán, se decía que se iban a colocar 1.000 millones, esos 1.000 millones, eh, a una tasa de 6.5% para aquellos que quisieran invertir. La mitad se iban a 500 millones, se iban a usar para Bitcoin City y 500 millones se iban a usar para comprar BTC. De ahí decían que iban a ser 1.500, etcétera. Pues no, nunca se supo. Pero nunca se colocaron estos bonos y por lo tanto no se ha hecho este financiamiento, ¿sí? Seguramente por distintas dificultades que se han ido encontrando, temas de leyes, se aprobaron el año pasado una serie de leyes relacionadas al tema. De hecho, hicimos un webinar el marzo pasado relacionado a este tema y a la fecha pues todavía no se colocan. Todos los años en esta fecha nos están diciendo que ya se van a colocar, que ya se van a colocar. Pues yo diría que este no sería el mejor momento para colocarlos, pero no sé qué expectativas tienen los señores del gobierno para tomar esta decisión. Sin embargo, solo quiero hacerles una observación y ya con esto termino este webinar. ¿Qué hubiese pasado si se hubieran colocado estos bonos volcán justamente el año pasado en noviembre? Se han dado una serie de excusas por qué no se ha hecho, ¿no? Porque el momento no es el indicado. Bueno, el único que ha hablado de esto es el ministro de Hacienda, pero pues lo que él ha explicado es que no es el momento indicado, que no es el momento correcto, que no sé qué. Pero vean ustedes qué hubiese pasado, y estas son las implicaciones de país que yo quiero resaltar, si se hubieran colocado cuando el precio hubiese estado a 16.600. El Bitcoin estuvo en 16.600 dólares aproximadamente el 18 de noviembre del 22. Por ahí anduvo, ¿sí? Y luego empezó a subir. Entonces, cuando estuvo en este precio, quiere decir que si se hubieran colocado, recuerden que son 1.000 millones, 500.000 para hacer Bitcoin City, que lo cual yo no me, 500 millones, perdón, yo no me gastaría eso en Bitcoin City, ¿sí? Mejor invertirlo en algo mejor, ¿no? Sin embargo, 500 millones para comprar BTC sí era una buena opción haberlo hecho en aquel momento, porque serían 16.600 el precio y eso equivaldría a 31.250 bitcoins. Si se hubieran comprado en aquel entonces 500 millones de dólares al precio de 16.000, se hubieran obtenido 31.250 BTCs. Y eso que hubiera implicado a la fecha actual que al precio actual esos 31.250, y creo que es lo que el gobierno quería hacer, pues era una buena estrategia, no critico la estrategia, era una muy buena estrategia. Lo que pasa es que saber el momento exacto en el cual hacerlo es difícil, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva, para dar un ejemplo, podemos decir que si se hubiera colocado cuando estaba el precio de 16.000, actualmente esos 31.250 dólares, BTCs, perdón, se hubiesen convertido en 1.900 millones de dólares. Quiere decir entonces, ojo, vea esto, que con solo haber colocado esos 500 millones, actualmente ya se hubiese tenido para pagar el préstamo y hubiesen sobrado 900 millones más. 900 millones, como a veces las cifras nos cuesta comprenderlas un poco, vendría a equivaler al préstamo que se estaba buscando en 2020, en 2021, que se estaba buscando para poder financiar todos los gastos del COVID en aquel entonces, que se estaba buscando, más o menos andaba por ahí, era un préstamo de 1.000 millones, entonces hubiese sido un magnífico negocio. Ahora, voy a decir algo porque es fácil hablar en retrospectiva, ¿sí? En retrospectiva podemos ver el precio y podemos hacer estos análisis
pero claro, cuando ya pasó el precio, porque también si se hubieran comprado en este momento y se hubiera ido para abajo el precio, entonces hubiera sido un error y no se hubiera dado este escenario. Pero aún así, creo que la estrategia de reservar esos 500 millones para adquirir Bitcoin es una buena estrategia. Aún ahora, porque si las estimaciones y las proyecciones del Bitcoin no a corto plazo, pero sí a largo plazo son muy buenas, esto es lo que podría pasar. ¿Qué va a pasar entonces si el Bitcoin, los bonos volcán se colocan ahorita y el Bitcoin llega a valer el doble dentro de un año? Pudiese llegar a 120,000 dólares por Bitcoin. Pudiese llegar, algunos hablan de 1 millón, ¿verdad? Eso es un poco exagerado, pero pudiese suceder. Entonces las proyecciones son buenas y es al alza. Y este ciclo alcista que se está dando pudiese ser una buena oportunidad para que las personas se animen a invertir en los bonos volcán. Entonces sería un momento, pues no el ideal. Yo esperaría que baje un poquito antes del halving y ahí colocar los bonos volcán. Ojalá que lo puedan hacer, que no haya ninguna restricción. No sé pues cuál es la estrategia del gobierno en este sentido, pero de todos modos, sea cual sea, sí es una buena opción comprar 500 millones de Bitcoin y esperar a que el precio suba, ¿sí? Eh, Creo que también por tema electoral no se hizo antes, entonces por ahí debe andar la cosa. Y lo otro, los otros 500 millones, recuerden que son 500 para Bitcoin City y los otros son 500 para comprar BTC. Entonces, los otros 500 se pudiesen usar para hacer algún tipo de inversión, no hacer el Bitcoin City, tal vez sí hacer algo, pues no sé, pero no sé qué tan redituable, o no, como no hay planes, no hay planes específicos, no hay documentos, no hay nada, entonces no se puede saber exactamente cuál es la estrategia, pero si no, una alternativa pudiese ser usar esos Bitcoin para inversión en infraestructura, inversión en carreteras que nos hacen falta, inversión en hospitales, inversión en salud, en educación, en dar créditos a empresas, etcétera, pudiese ser una muy buena opción para usar ese financiamiento. Y la otra parte que está en BTC en algún momento va a cubrir, por revaluación, va a cubrir los costos de ese financiamiento. Entonces es una buena estrategia y esto podría generar un empuje económico para el país. Eso sería genial. Así que eso es lo que les quería traer esta noche, ¿verdad? Espero que déjenme ustedes ahí su opinión, si están de acuerdo en este análisis o tienen otro análisis, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Si están en desacuerdo, díganme también, no, se equivocó en esto, se equivocó en lo otro. Lo que sea, ¿verdad? Lo importante es no politizar el tema, sino verlo desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, lo que yo digo, si esto hubiese sido así como yo lo planteo, que sería bien difícil, pero de alguna manera se pudiesen haber colocado en este bajón que tuvo el Bitcoin y luego esperar el alza como es ahorita, ese ciclo alcista, aprovecharlo para que se revalorice y pague la deuda. ¿Sí? Desde el punto de vista contable, ese es mi análisis. Un análisis netamente contable y financiero. Entonces, pudiese haber funcionado muy bien. Ahora, puede ser que funcione también. Si se colocan ahorita que está a 61,000 y en un año está a 120,000, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, puede que no, puede que se vaya para abajo, pero la verdad es que las proyecciones son al alza. Y todos nos dicen que estamos en un ciclo alcista. Ahora, no hay que confiar en todo, ¿verdad? Porque la verdad nadie la sabe y a lo mejor el próximo día se va a 29, otra vez a 29,000 o a 20,000. No lo sabemos. Así que estas son apuestas que se hacen, estimados. Les dejo ahí la información. Les recuerdo que tienen que revalorizar en sus estados financieros, revaluar. Tienen que, igual, si ustedes eh, desean hacer alguna inversión en Bitcoin en este momento, no se los recomiendo porque estamos en un ciclo alcista, ¿verdad? Habría que esperar mejor a que baje, pero si no baja y luego sube, entonces ahí cada quien toma su decisión. Esto, recuerden, no es un análisis para que ustedes tomen decisiones de inversión, sino en retrospectiva de lo que ya sucedió, ver cómo pudiesen haber sido las cosas tanto para el país como para las empresas que invirtieron en su momento en Bitcoin. Ok, me quedo ahí entonces y les dejo esa idea, les planteo esa idea.
Vamos a ver el próximo miércoles, hoy sí vamos a ver ya las nuevas plantillas ya testeadas, porque quería hacerlo, hubiera sido genial hacerlo ahora, pero todavía falta un día. Mañana es 29, si me recuerdo, sí, mañana es 29. El 1, luego es 1 de marzo y el viernes, o sea, el viernes tendríamos ya habilitada la plataforma de Hacienda para probar y testear las nuevas plantillas y así ya poder saber qué pasa, si funciona, no funciona. Cualquier cosa, siempre recuerden estar actualizando la plantilla, por si no les funciona. Y el próximo miércoles voy a traer ya la plantilla testeada y también en nuestro software cómo se va a hacer este tema de las nuevas plantillas para presentar IVA. Así que no se lo pierda, próximo miércoles. Igualmente les dejo ahí la invitación a nuestro plan de consultores Contaportable. El sábado vamos a hacer una reunión presencial. Si quiere estar, pide información ahí en el inbox por privado, ahí se lo enviamos y puede participar. Ahí vamos a estar platicando un poco, presentándoles el plan de consultores, que es una muy buena opción para ustedes como contadores poder distribuir nuestro software. Sí, a unos precios exclusivos, nadie más va a tener esos precios, ¿verdad? Lo que necesitamos es que usted lleve a la factura electrónica a sus clientes, ¿sí? ¿Y por qué razón es un riesgo para el contador no hacerlo? Ahí le voy a explicar en la reunión presencial del día sábado. Así que lo invito a que pueda participar el día sábado. Eso es todo, estimados. Les agradezco la atención. Nos vemos próximo miércoles, siempre a la misma hora, aquí en Contaportable. Deje like, comparta, comente y si necesita un producto Contaportable, factura electrónica, pues pregúntenos ahí en el inbox. Nos vemos próximo miércoles.